Deseo extremo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. En nuestro tema de hoy hablaremos del discurso del método de René Descartes. Abordaremos la idea de este filósofo para contribuir a esclarecer cualquier idea que está fundada en su filosofía, su lógica, las matemáticas, el álgebra, la geometría, buscando llegar a tener la manera de concebir la idea más real posible a la realidad. Cuando este filósofo encontró su iluminación con la idea y frase del primer principio de su filosofía, expresando cogito ergo sum, yo pienso, luego soy. Hola, bienvenidos a Building Knowledge, construyendo conocimiento, donde el conocimiento llega cuando te atreves a pensar. Descartes buscaba cómo aumentar su conocimiento de las cosas y cómo elevarlo poco a poco hasta el punto más alto que por lo menos igualase la mediocridad de su ingenio y también la brevedad de su vida. Desarrolló la geometría analítica, el sistema de coordenadas, la ley de la refracción y mucho más. ¡Qué mediocridad de su ingenio! Pero tenía la necesidad de que sus temas fueran demostrados dentro de la verdad. Descartes vivió 54 años, muriendo muy joven en la edad actual. Analicemos lo que significa mediocridad del ingenio. Mediocridad significa lo inferior a la media, una calidad media, un mínimo esfuerzo, conformismo, falta de pasión. ¿A qué realidad se parece esto en la actualidad? No es lo que está pasando hoy con las generaciones actuales llamadas generaciones de cristal. Este filósofo quería encontrar cómo ir más allá de esto, lo que decimos subir de nivel, buscar un alto nivel, pensar fuera de la caja. En el camino de aprendizaje del ser humano se está lleno de dudas y errores, que al buscar la educación o la instrucción, lo que descubrimos es que estamos carentes de conocimiento y lo que tenemos a flor de piel es nuestra ignorancia. Descartes decía, la teología enseña a ganar el cielo, la filosofía proporciona medios para hablar con verosimilitud de todas las cosas y hacerse admirar de los menos sabios. La jurisprudencia, la medicina y demás ciencias honran y enriquecen a quienes las cultivan. ¿Cómo podemos superar la falta de conocimiento y abolir nuestra ignorancia? Para esto, este filósofo comentó que debe de existir un deseo extremo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. Aquí está parte del éxito de saber pensar y saber tomar decisiones. Deseo extremo de distinguir lo verdadero de lo falso. Ahora, si no sabemos esto, también podemos aprender. Ahora hay algo que nos pertenece solo a nosotros. Aunque estamos constituidos por la genética de nuestros padres y somos formados en la comunidad y sociedad donde crecimos, nada puede penetrar en nuestra mente, que es donde se generan los pensamientos y somos nosotros mismos de forma independiente quienes podemos tener este deseo de distinguir lo verdadero de lo falso. Observemos otro pensamiento. Pues habiendo dado Dios a cada hombre alguna luz con que discernir lo verdadero de lo falso, no hubiera yo creído que había de contentarme en un solo momento con las opiniones ajenas, de no haberme propuesto a usar mi propio juicio para examinarlas cuando fuera el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Descartes era un hombre de fe en Dios. Dice que Dios ha dado a cada hombre la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. Entonces las opiniones ajenas, que no pasan por el análisis de nuestro propio juicio,
En muchas ocasiones no son verdaderas o son incompletas en cuanto a verdad se refiere. El propósito firme debe ser el de afianzarse en la verdad. Con esta analogía, apartar la arena movediza de la roca firme, tratando de descubrir la falsedad o la incertidumbre de las proposiciones que examinaba, no mediante endebles conjeturas, sino por razonamientos claros y seguros. Mencionaremos ejemplos y sus contrarios para entender lo verdadero de lo falso. Verdadero, falso. Alto, bajo. Caliente, frío. Luz, oscuro. Blanco, negro. Y así encontramos que son opuestos, como estos ejemplos mencionados. Claro, está el tema del gradiente, donde se aleja o se acerca a cualquiera de los dos puntos. Ahora veamos un ejemplo trascendental. Para los cristianos, la Biblia es verdadera. Para otras creencias, no. Para los musulmanes, el Corán es verdadero. Para otras creencias, no. Establecer lo verdadero, dice Descartes, es apartar la arena movediza de la roca firme. Ahora, veamos cómo en su afán de ejemplificar que sus métodos e ideas tienen un fundamento, Descartes dice, Dios, que es ese ser perfecto, es o existe como puede ser una demostración de geometría, y utiliza el triángulo para demostrar que como existe con evidencia y sencillez el triángulo, así es y existe Dios. Un triángulo en este advierte que es necesario que sea de 3 ángulos iguales y 2 rectos. Dice, pero nada veía que me asegurase que en el mundo hay triángulo alguno. En cambio, si volvía a examinar la idea que yo tenía de un ser perfecto, o sea, Dios, encontraba que la existencia está comprendida en ella del mismo modo que en la idea del triángulo. Está comprendido el que sus ángulos sean iguales a 2 rectos. Descartes establece también 4 principios o preceptos para buscar la diferencia entre lo verdadero de lo falso. Primer precepto, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiere con evidencias que lo es. Dicho de otra forma, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presenta tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiere ninguna ocasión de ponerlo en duda. Segundo precepto, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Tercer precepto, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, incluso suponiendo un orden entre los que se preceden naturalmente. Cuarto precepto, hacer en todos un recuento tan integral y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Es, en términos escritos, el contenido del discurso del método. Asimismo, hay 3 máximas en su pensamiento. Primera máxima, seguir las leyes y las costumbres de mi país, conservando con firme constancia la religión en que la gracia de Dios hizo que me instruyesen desde niño. Segunda máxima, ser en mis acciones lo más firme y resuelto que pudiera y seguir tan constante en las más dudosas opiniones, una vez determinado en ellas, como si fuese segurísimas. Tercer máxima, procurar siempre vencerme a mí mismo antes que a la fortuna y alterar mis deseos antes que el orden del mundo. Y generalmente acostumbrarme a creer que nada hay que esté enteramente en nuestro poder sino nuestros pensamientos. De suerte que después de haber obrado lo mejor que hemos podido en tocante a las cosas exteriores, todo lo que falla en el éxito es para nosotros absolutamente imposible. Para concluir diremos, las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como también de las mayores virtudes, y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos si van siempre por el camino recto.
que los que corren y se apartan de él. Esto fue Building Knowledge, construyendo conocimiento, donde el conocimiento llega cuando te atreves a pensar. Hasta la próxima.